Él despidió a la niñera delante de sus propios hijos, acusándola de robo. Pero lo que ella reveló en el tribunal le hizo darse cuenta de que se había metido con la persona equivocada. Marina Solís estaba ayudando a Miguel a armar un rompecabezas de dinosaurios en la alfombra de la sala, cuando oyó el ruido de la llave en la puerta principal. Eran exactamente las 5:40 de la tarde, la hora en que Eduardo Castro siempre llegaba de la oficina. Ella miró el reloj dorado en la pared y suspiró. Durante 2 años y medio cuidando de Sofía y Miguel, había aprendido a identificar el humor del patrón solo por el sonido de sus pasos en el vestíbulo. Hoy, los pasos eran diferentes, más pesados, más deliberados, como si estuviera cargando algo invisible que pesaba toneladas. «¡Tía Marina, mira!», Miguel gritó emocionado, señalando el pedazo del rompecabezas que acababa de encajar. «Es la cabeza del T-Rex». «Muy bien, campeón», Marina sonrió, despeinando el cabello rubio del niño de 6 años. «Te estás volviendo un experto en dinosaurios». Sofía apareció corriendo de la cocina, sosteniendo un vaso de jugo de naranja que Marina había preparado. A sus 8 años, ella era una mezcla perfecta de la elegancia de su madre, que había fallecido 3 años atrás, con la determinación testaruda de su padre. «Marina, ¿puedo tomar otro vaso, por favor?». Sofía puso esa carita irresistible que siempre funcionaba. «Claro, princesa, pero este es el último. ¿Está bien? Si no, estropeará la cena». El sonido de los pasos de Eduardo se hizo más cercano, resonando por el pasillo que llevaba a la sala principal. Marina automáticamente comenzó a ordenar los juguetes esparcidos por el suelo. No es que Eduardo fuera exigente con la limpieza cuando se trataba de sus hijos, pero a ella siempre le gustaba mantener todo organizado. Eduardo apareció en la entrada de la sala y Marina supo inmediatamente que algo andaba muy mal. Su rostro estaba tenso, los hombros rígidos, y había una frialdad en sus ojos que ella nunca había visto antes. Él sostenía una carpeta negra en su mano derecha, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Papá». Miguel soltó el rompecabezas y corrió a abrazar a su padre, como hacía todos los días. Pero Eduardo no le devolvió el abrazo con el cariño de siempre. Le dio una palmada mecánica en la espalda a su hijo y lo apartó suavemente. «Miguel, ve a jugar a tu cuarto. Lleva a Sofía contigo». «Pero papá, estamos armando el rompecabezas con la tía Marina». Sofía protestó frunciendo el ceño. «Solo falta un poco para terminar». «Ahora no, Sofía». La voz de Eduardo cortó el aire como una cuchilla afilada. «Los dos a su cuarto, ya». Los niños se miraron, claramente confundidos con el tono autoritario de su padre. Miguel empezó a recoger las piezas del rompecabezas, pero Sofía cruzó los brazos en desafío. «¿Por qué estás enojado, papá? La tía Marina no hizo nada malo». Marina sintió su estómago contraerse. Había algo en la forma en que Eduardo la miraba que la dejaba extremadamente incómoda. Era como si fuera una extraña, como si todos los años de dedicación a los niños hubieran sido borrados de repente. «Marina», Eduardo dijo, ignorando por completo la pregunta de su hija. «Necesito hablar contigo ahora». Su tono no dejaba espacio para la discusión. Marina se levantó despacio, limpiándose las manos en sus jeans. Su corazón latía más rápido, pero ella intentó mantener la expresión tranquila para no asustar a los niños. «Niños, hagan lo que su papá les pidió. Vayan al cuarto a jugar un ratito, después subo a darles las buenas noches». «No», Eduardo interrumpió, su voz aún más fría. «No vas a subir a darles las buenas noches. Ya no vas a subir a ningún lado en esta casa». Sofía y Miguel se detuvieron al instante. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. Los dos miraron a su padre con expresiones de total confusión. «¿Qué significa eso?», Sofía preguntó con voz pequeña y asustada. Eduardo abrió la carpeta
negra y sacó algunos papeles de dentro. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Marina pudo ver que eran extractos bancarios, pero no entendía por qué él le estaba mostrando aquello. Significa que Marina ya no trabaja aquí. Está siendo despedida por justa causa. Las palabras golpearon a Marina como un puñetazo en el estómago. Ella abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. ¿Despedida por justa causa? Ella no había hecho nada malo. Cuidaba a los niños como si fueran sus propios hijos. Siempre fue puntual, responsable, cariñosa. «Papá, no puedes despedir a la tía Marina», Miguel gritó. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. «Ella nos cuida. Ella hace panqueques los domingos. Ella nos ayuda con la tarea y ella nos cuenta las mejores historias antes de dormir». Sofía añadió con voz temblorosa: «Papá, por favor, no la eches». Eduardo levantó la mano silenciando a los niños. Cuando habló, su voz estaba cargada de una ira contenida que Marina nunca había presenciado. «Marina Solís, estás siendo despedida por robo. Descubrí que has estado retirando dinero de la cuenta de la casa desde hace meses. $5,000 MXN al mes, para ser exactos». El mundo de Marina pareció desmoronarse. Ella sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en el sofá para no caer. «Eduardo, eso es mentira», ella logró decir, su voz saliendo como un susurro ahogado. «Nunca robé nada. Jamás les haría eso a ustedes. Las pruebas están todas aquí». Eduardo agitó los papeles delante de su rostro. «Transferencias mensuales de la cuenta de la casa a tu cuenta personal. $5,000 MXN cada día 15, desde hace 8 meses». Marina estaba en shock total. Ella miró los papeles intentando entender cómo aquello era posible. Su cuenta bancaria apenas tenía $500 MXN la mayor parte del tiempo. ¿Cómo podía haber transferencias de $5,000 MXN? «No entiendo», murmuró. «¿Hay algún error? Yo no tengo ese dinero. Puedes verificar mi cuenta, verificar todo». «No necesito verificar nada. Las pruebas están delante de mí». Sofía empezó a llorar. No era un llanto de niña mimada, sino lágrimas de verdadera desesperación. Ella corrió hacia Marina y se aferró a su cintura. «Tía Marina, no te vayas, por favor. Prometiste que me ibas a enseñar a hacer pastel de chocolate». Miguel se unió a su hermana, abrazando a Marina por la pierna. Los dos estaban sollozando como si el mundo se estuviera acabando. «Papá, la tía Marina no robó nada», Sofía gritó entre lágrimas. «Ella siempre comparte su merienda conmigo cuando olvido la mía. ¿Cómo iba a robar?». Marina se arrodilló y abrazó a los dos niños, sintiendo su propio corazón romperse. En 2 años y medio, ellas se habían convertido en mucho más que un trabajo para ella. Eran la familia que ella nunca tuvo, el propósito que había dado sentido a su vida después de tanto sufrimiento. «Eduardo, por favor», ella imploró, aún abrazada a los niños. «Déjame explicarte. Hay algo mal en todo esto. Alguien debe haber clonado mi cuenta o usado mis datos. Yo nunca jamás les robaría a ustedes. Tienes 15 minutos para tomar tus cosas y salir de mi casa», Eduardo dijo inflexible. «Y si intentas acercarte a mis hijos de nuevo, llamaré a la policía». «¡No!», Miguel gritó, aferrándose más fuerte a la pierna de Marina. «Ella no puede irse. ¿Quién me leerá historias? ¿Quién me ayudará cuando tenga pesadillas?». Eduardo se acercó e intentó apartar a su hijo de Marina, pero el niño se negó a soltarla. «Miguel, ella es una ladrona. Ella robó dinero de nuestra familia». «¡Ella no es ladrona!», Sofía gritó, su rostro rojo de tanto llorar. «La tía Marina es buena. Ella nos cuida cuando tú no estás. Ella me llevó al médico cuando tuve fiebre». Marina intentó controlarse, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Ver a los niños sufriendo de esa manera era peor que cualquier acusación que Eduardo pudiera hacer. «Sofía, Miguel», ella dijo suavemente, acariciando el cabello de los dos.
Ustedes son los niños más especiales del mundo entero. Nunca olviden eso, ¿está bien? ¿Vas a volver? Miguel preguntó, sus ojos rojos e hinchados. Marina miró a Eduardo, buscando alguna señal de humanidad, alguna oportunidad de revertir aquella situación insana, pero él estaba implacable, sosteniendo los papeles como si fueran armas. «Voy a probar que soy inocente», ella les dijo a los niños, pero mirando directamente a Eduardo. «Les prometo que descubriré la verdad». «No vas a descubrir nada porque no hay nada que descubrir», Eduardo dijo. «Seguridad, escolta». Marina. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Ni siquiera había notado que dos hombres de traje negro habían entrado en la sala. Eran guardias de seguridad que ella conocía de vista, a quienes siempre saludaba educadamente cuando llegaban para reuniones de negocios en la casa. «No necesita escolta», Marina dijo, intentando mantener la dignidad. «Voy a recoger mis cosas y me voy». Ella se alejó de los niños que seguían llorando desesperadamente. Sofía intentó seguirla, pero Eduardo la sujetó del brazo. «Déjame ir con ella arriba». «Sofía», imploró. «No, ustedes se quedan aquí». Marina subió las escaleras con las piernas temblorosas, oyendo los gritos de los niños resonando por la casa. En su pequeño cuarto en el último piso, tiró su poca ropa en una maleta vieja. Sus manos temblaban tanto que apenas podía doblar las prendas. ¿Cómo estaba pasando aquello? ¿Cómo alguien había conseguido usar sus datos para robar dinero? ¿Y por qué Eduardo estaba siendo tan cruel, no dándole ninguna oportunidad para explicarse? Cuando bajó con la maleta, los niños aún estaban llorando en la sala. Miguel se había escondido detrás del sofá y se negaba a salir de allí. Sofía estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. «¡Tía Marina!», Miguel gritó cuando la vio. «¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros!». Marina se arrodilló una última vez delante de los niños. «Escuchen bien lo que les voy a decir. Los amo más que a nada en este mundo y voy a volver. Puede que no sea mañana, puede que no sea la próxima semana, pero voy a probar que soy inocente y voy a volver». «¿Lo prometes?», Sofía preguntó, sosteniendo la mano de Marina. «Lo prometo». Eduardo se acercó claramente impaciente. «Basta, sal de mi casa ahora». Marina besó la frente de los dos niños y se levantó. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez. Eduardo estaba parado en medio de la sala como una estatua de hielo, pero los niños corrieron hasta la ventana para despedirse de ella con la mano. «Voy a descubrir quién hizo esto», Marina le dijo a Eduardo antes de salir. «Y cuando lo descubra tendrás que pedirme disculpas delante de ellos». «Eso nunca va a pasar». Marina salió de la mansión cargando su maleta y el corazón destrozado en la acera. Se giró para mirar la casa una última vez. Sofía y Miguel estaban pegados a la ventana de la sala, despidiéndose con la mano y llorando. Ella les devolvió el saludo, tragando el nudo en su garganta. No tenía dinero para un taxi, así que comenzó a caminar hacia la parada del autobús. A cada paso que daba, la promesa que les había hecho a los niños resonaba en su mente. Ella iba a descubrir la verdad. No importaba cuánto tiempo llevara, no importaba lo que costara. Alguien había orquestado todo aquello y ella iba a descubrir quién. Porque Sofía y Miguel merecían saber que la persona que los cuidaba con tanto amor nunca los traicionaría, y Castro iba a tener que tragarse cada palabra cruel que había dicho. Marina pasó toda la noche despierta en el sofá de la minúscula sala de su amiga Carmen, mirando el techo e intentando entender cómo su vida se había puesto de cabeza en cuestión de horas. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente como martillos. 5,000 MXN al mes, 8 meses. Las pruebas están todas aquí. ¿Cómo era posible? Ella apenas podía pagar el alquiler de su pequeña habitación con el salario que recibía. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezó a entrar por la pequeña ventana,
Marina ya había tomado una decisión. Ella tomó su celular y llamó al único abogado que conocía, el doctor Ricardo Méndez, quien había defendido a su vecina en un caso de pensión alimenticia. Doctor Ricardo, soy Marina Solís, la señora que cuidaba a los niños de Eduardo Castro. Necesito mucho hablar con usted. Una hora después, Marina estaba sentada en la modesta sala del bufete de abogados, contándole toda la historia al doctor Ricardo. Era un hombre de 50 años, de cabellos grises, que escuchaba todo con genuina atención. Marina, esas transferencias que él mostró, ¿estás absolutamente segura de que nunca hiciste ninguna? Doctor, yo ni siquiera sé hacer transferencias por celular correctamente, y mire mi cuenta. Marina le mostró el extracto en la aplicación del banco. 340 MXN. Si hubiera recibido $40,000 MXN en 8 meses, estaría viviendo en un lugar mejor que una habitación de pensión. El doctor Ricardo tomó sus gafas y analizó el extracto con cuidado. Esto es muy extraño. Vamos a necesitar solicitar todos los extractos oficiales de tu... ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. banco y también una investigación sobre posible clonación de datos. Mientras Marina estaba en la oficina del abogado, en la mansión de los Castro, Sofía se negaba terminantemente a desayunar. La niña estaba sentada a la mesa de la cocina, con los brazos cruzados, mirando el plato de panqueques que la nueva empleada había preparado. No quiero. La tía Marina hace panqueques ricos. Lucía, la nueva niñera que Eduardo había contratado a toda prisa, intentaba convencer a la niña de comer. Era una mujer de 40 años, eficiente pero fría, que trataba el trabajo como una obligación, no como un cariño. Sofía, necesitas comer algo. Tu papá mintió, Sofía gritó, apartando el plato. La tía Marina no robó nada. Ella siempre compartía su comida conmigo. Miguel apareció en la cocina arrastrando su dinosaurio de peluche, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Él no había conseguido dormir en toda la noche, llamando a Marina durante las pesadillas. ¿Dónde está la tía Marina?, él preguntó, con voz ronca. Ella ya no va a volver. Lucía respondió con una frialdad que hizo a Sofía estremecerse. Ahora soy yo quien los cuida a ustedes. Tú no cuidas nada. Sofía explotó. Ni siquiera sabes que a Miguel no le gusta la leche caliente. Ni siquiera sabes que yo tengo alergia al cacahuate. La tía Marina sabía de todo. Miguel comenzó a llorar nuevamente y Sofía corrió a abrazar a su hermano. Los dos niños se quedaron allí abrazados en medio de la cocina. Dos almas perdidas en una casa que de repente parecía extraña y fría. Desde el piso de arriba, Eduardo observaba la escena por la cámara de seguridad en su celular. Él estaba en la oficina, nervioso, moviendo constantemente los papeles sobre la mesa. El teléfono sonó y él contestó inmediatamente. ¿Y bien?, él preguntó sin siquiera saludar. «Está hecho, señor Castro», respondió una voz masculina del otro lado de la línea. La cuenta fue creada a su nombre hace meses. Las transferencias están todas documentadas. Imposible. Rastrear de vuelta a nosotros. Eduardo suspiró aliviado. ¿Y está seguro de que ella no va a conseguir probar nada, señor? Con todo respeto. ¿Pero por qué era necesario esto? La señorita parecía gustar genuinamente de los niños. Eso no es problema tuyo, Eduardo cortó, su voz volviéndose peligrosa. Fuiste pagado para hacer un servicio. ¿Lo hiciste? Ahora olvida que esta conversación sucedió. Eduardo colgó el teléfono y miró por la ventana al jardín, donde Marina solía jugar con los niños. En todas las tardes, él sabía que había hecho algo terrible, pero no había otra opción. Marina había oído conversaciones que no debería haber oído, había visto documentos que no debería haber visto. Ella era una amenaza que necesitaba ser eliminada. 3 días pasaron.
Marina había conseguido algunos trabajos de limpieza para pagar al abogado, pero cada peso ganado le dolía porque le recordaba cómo su vida había cambiado. El doctor Ricardo había solicitado una investigación en el banco, pero esas cosas llevaban tiempo. En la mansión la situación estaba cada vez peor. Sofía había desarrollado una fiebre que los médicos no conseguían explicar y Miguel estaba teniendo pesadillas terribles todas las noches. Lucía ya estaba al límite de la paciencia. «Señor Castro», ella dijo cuando Eduardo llegó del trabajo el jueves, «los niños no están cooperando. La niña se niega a tomar los medicamentos y el niño no para de gritar por la noche. Tal vez sea mejor buscar a otra persona para este trabajo». Eduardo sintió el pánico subir. Él no podía quedarse sin niñera, no podía dejar a los niños solos y no tenía parientes cercanos para ayudar. «Lucía, por favor, es solo una fase difícil, se acostumbrarán. Señor, con todo respeto, pero no paran de hablar de esa tal Marina. Es Marina para acá, Marina para allá. Están sufriendo y no sé cómo lidiar con eso». Aquella misma tarde, Sofía hizo algo que lo cambió todo. Ella estaba jugando en la oficina de su padre, lugar donde teóricamente no debería estar, cuando oyó a Eduardo hablando por teléfono con alguien. La curiosidad natural de una niña de 8 años la hizo esconderse detrás del sillón grande para escuchar. No puede haber ninguna conexión entre mí y aquellos contratos», Eduardo decía, su voz tensa. «Si alguien descubre que alteré los valores de las obras públicas, estoy acabado». Sofía frunció el ceño. Ella no entendía bien qué eran obras públicas, pero sabía que su padre estaba nervioso, muy nervioso. Marina era el único. El problema. Ella estaba siempre en la casa, siempre oyendo conversaciones. Era cuestión de tiempo hasta que ella conectara los puntos. El corazón de Sofía se disparó. Él estaba hablando de la tía Marina. Ella prestó atención con toda su fuerza. «Sí, sé que fue drástico despedirla de esa manera, pero no había otra opción. Ella había oído conversaciones sobre los sobreprecios. Había visto documentos en mi mesa. Era demasiado inteligente para su propia suerte». Sofía se tapó la boca con las manos para no gritar. Su padre había mentido. La tía Marina no había robado nada. Él lo había inventado todo. «El sistema bancario que creaste fue perfecto. Aunque ella pruebe que no hizo las transferencias, será su palabra contra documentos oficiales. ¿Y quién va a creerle a una niñera contra un empresario respetado?» Eduardo soltó una risa amarga que hizo a Sofía estremecerse. «Solo necesito asegurarme de que ella no intente acercarse a los niños de nuevo. Ellos saben demasiadas cosas sin darse cuenta. Sofía, principalmente, ella tiene una memoria impresionante». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su padre no estaba protegiéndolas de la tía Marina, estaba protegiéndose a sí mismo de ser descubierto. Cuando Eduardo colgó el teléfono, Sofía salió corriendo de la oficina y subió a su cuarto. Ella necesitaba contarle todo a Miguel. Necesitaba hacer algo para ayudar a la tía Marina. «Miguel», ella susurró, moviendo a su hermano que estaba jugando con los dinosaurios. «Escucha, papá mintió. La tía Marina no robó nada». Miguel dejó de jugar y miró a su hermana con total atención. Sofía le contó todo lo que había oído, usando palabras simples para que su hermano pudiera entender. «¿Papá es mentiroso?», Miguel preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Él hizo algo malo en su trabajo y la tía Marina lo descubrió sin querer. Entonces, él inventó que era ladrona para echarla». Miguel lanzó el dinosaurio lejos con rabia. «Quiero que la tía Marina vuelva. Yo también. Pero ¿cómo la vamos a avisar?». El viernes, el doctor Ricardo llamó a Marina con novedades. «Marina, conseguí algunas informaciones interesantes. La cuenta bancaria que recibió las transferencias fue abierta hace meses, pero tiene varias irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?». «La dirección usada para abrir la cuenta no existe.
El número de teléfono es de un chip prepago que fue desechado y la firma digital fue hecha a través de un software que permite la falsificación. Marina sintió una chispa de esperanza. ¿Esto significa que alguien creó una cuenta falsa a mi nombre? Exactamente. Y más, las transferencias fueron todas hechas desde el ordenador de la oficina del propio Eduardo Castro. Conseguí esa información a través de un contacto en el banco. Entonces, ¿él mismo hizo las transferencias? ¿Pero por qué? Esa es la pregunta del millón, Marina. ¿Por qué un hombre rico inventaría una acusación de robo contra la niñera de sus propios hijos? Aquella noche, Marina no consiguió dormir de nuevo, pero esta vez no era la desesperación lo que la mantenía despierta, era una determinación creciente. Eduardo Castro había destruido su reputación, había roto el corazón de los niños que ella amaba como hijos, había inventado una mentira elaborada para deshacerse de ella. ¿Pero por qué? ¿Qué había visto u oído ella que lo dejó tan desesperado como para hacer una cosa así? Marina tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que recordaba de los últimos meses en la casa, todas las conversaciones telefónicas que había oído por casualidad, todos los documentos que había visto en la mesa de la oficina cuando iba a limpiar, todas las visitas extrañas que Eduardo recibía. Poco a poco, un patrón comenzó a emerger. Hombres de traje que llegaban tarde por la noche, conversaciones susurradas sobre valores revisados y documentación ajustada, papeles con números enormes que Eduardo escondía cuando ella entraba a limpiar. Y entonces, Marina recordó algo específico. 2 semanas antes de ser despedida, ella había entrado en la oficina para limpiar y encontró a Eduardo al teléfono, visiblemente nervioso. Cuando él la vio, cambió completamente el tono de la conversación y colgó rápidamente. Pero ella había oído fragmentos, 5 millones más de lo que el presupuesto original. ¿Y si la auditoría descubre? Auditoría, presupuesto original, 5 millones más. Marina sintió el corazón acelerarse. Eduardo estaba involucrado en algún esquema de corrupción y él se había dado cuenta de que ella estaba oyendo demasiado, viendo demasiado, convirtiéndose en un testigo inconveniente. Por eso la cuenta falsa, por eso el despido cruel, por eso la frialdad total, sin darle ninguna oportunidad para defenderse. Eduardo Castro no estaba protegiendo su dinero de las manos de una niñera ladrona. Estaba protegiendo sus propios crímenes de las manos de una testigo inocente. Marina cerró el cuaderno y miró su celular. Eran las 3 de la mañana, pero ella no conseguiría dormir de todos modos. Tomó el teléfono y le envió un mensaje al doctor Ricardo. Doctor, descubrí por qué hizo esto. No era por dinero, era para silenciar a un testigo. Necesito hablar con usted urgente. Del otro lado de la ciudad, en la mansión silenciosa, Sofía estaba despierta también, mirando por la ventana de su cuarto, en dirección a la calle, donde sabía que la tía Marina vivía antes. Ella había tomado una decisión. No importaba lo que costara. Ella iba a encontrar una manera de avisarle a Marina sobre lo que había oído, porque la tía Marina siempre decía que la verdad era lo más importante del mundo. Y ahora Sofía sabía cuál era la verdad. Su padre era el verdadero mentiroso y ella iba a probarlo. El sábado por la mañana, Marina estaba en la cocina del apartamento de Carmen tomando café cuando el doctor Ricardo la llamó con una urgencia en la voz que ella nunca había oído antes. Marina, tienes que venir a mi oficina ahora. Descubrí algo que lo cambia todo. 1 hora después, Marina estaba sentada frente al escritorio del abogado, observándolo hojear una pila de documentos con expresión seria. Marina, ¿recuerdas que dijiste que Eduardo estaba involucrado en corrupción? Pues tenías razón, y la situación es mucho peor de lo que imaginábamos. El doctor Ricardo abrió una carpeta y le mostró varios papeles oficiales.
Eduardo Castro es el dueño de la constructora que ganó 3 licitaciones públicas en los últimos 2 años. Obras de hospitales, escuelas, un puente, valores millonarios. Marina se inclinó para ver mejor los documentos. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que él sobrevaloró todas esas obras en al menos un 300%. Una escuela que costaría 5 millones fue presupuestada en 15 millones. Un hospital de 10 millones se convirtió en 30 millones. El estómago de Marina se contrajo. ¿Y cómo descubriste esto? Tengo un amigo periodista de investigación que estaba investigando irregularidades en obras públicas. Cuando le conté tu caso, él me mostró la investigación que está haciendo sobre Eduardo desde hace meses. El doctor Ricardo tomó otro documento. Hace 3 semanas, la Contraloría General de la Unión abrió una investigación formal contra su empresa. Eduardo sabe que está siendo investigado, sabe que puede ser arrestado en cualquier momento. Marina sintió las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Por eso me despidió. Yo estaba siempre en la casa, siempre oyendo conversaciones sobre valores y contratos. Exacto. Eras una testigo inconveniente que necesitaba ser eliminada y él necesitaba hacerlo de una forma que destruyera completamente tu credibilidad. En ese mismo momento, en la mansión de los Castro, Sofía estaba ejecutando un plan que había pensado toda la noche. Ella sabía que su padre salía todos los sábados por la mañana para jugar tenis en el club y Lucía solía descansar en su cuarto después del almuerzo. Miguel. Ella susurró a su hermano, que estaba jugando con plastilina en la sala. «Vamos a salir». «¿Salir a dónde?» «Vamos a buscar a la tía Marina». Miguel soltó la plastilina inmediatamente, sus ojos brillando. «¿En serio? ¿Sabes dónde está?» «No sé, pero lo voy a averiguar. Necesitamos contarle que papá mintió». Sofía había tomado algunas monedas de la alcancía que guardaba en su cuarto y sabía que sería suficiente para tomar un autobús hasta el centro de la Ciudad de México. Ella había visto a Marina tomar el autobús varias veces cuando iba a buscar cosas al mercado. ¿Y si nos perdemos?, Miguel preguntó ya calzándose las zapatillas. «No nos vamos a perder, yo sé el camino». Sofía no sabía nada, pero no podía mostrar miedo delante de su hermano menor. Las 2 niños salieron por la puerta trasera de la mansión que daba directamente a la calle de atrás. Sofía sujetaba firmemente la mano de Miguel mientras caminaban hacia la parada del autobús que quedaba a 2 cuadras de la casa. En la oficina del doctor Ricardo, Marina estaba absorbiendo las devastadoras informaciones sobre Eduardo cuando el teléfono del abogado sonó. «¿Aló? Sí, ella está aquí conmigo». El doctor Ricardo miró a Marina con una expresión extraña. «Son 2 niños buscándote. Dijeron que se llaman Sofía y Miguel». Marina sintió su corazón detenerse. «¿Cómo así? ¿Dónde están?» «En la planta baja del edificio. Aparentemente huyeron de casa para encontrarte». Marina corrió escaleras abajo, como si su vida dependiera de ello. Cuando llegó a la planta baja, vio a Sofía y Miguel sentados en el sofá de la recepción, tomados de las manos, con los ojos rojos pero decididos. «¡Tía Marina!», Miguel gritó y corrió a lanzarse a sus brazos. Sofía vino justo detrás y Marina se arrodilló para abrazar a los 2 niños al mismo tiempo, sintiendo las lágrimas rodar por su rostro. «Dios mío, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo me encontraron?» «Les preguntamos a todos», Sofía explicó, aún aferrada al cuello de Marina. «Preguntamos en la panadería, donde siempre comprabas pan, en la farmacia, hasta que el señor Roberto del puesto de periódicos dijo que sabía dónde estabas». Marina miró a los 2 niños, su corazón rompiéndose de emoción y preocupación. «¿Vinieron solos en autobús?» «Sofía me cuidó», Miguel dijo orgulloso. «Ella es valiente como tú, tía Marina», Sofía dijo, sujetando el rostro de Marina con sus manitas. «Tengo una cosa muy importante que contarte. Papá mintió. Tú no robaste nada». Marina sintió que el mundo se detenía. «¿Cómo sabes eso, princesa?» «Lo oí hablando por teléfono».
Él dijo que inventó todo porque tú sabías sobre cosas malas que él hizo en el trabajo. El doctor Ricardo, que había bajado para ver qué estaba pasando, se acercó despacio. Sofía, ¿puedes repetir exactamente lo que oíste a tu padre hablando? Sofía miró al hombre desconocido con desconfianza, pero Marina la tranquilizó. Él es mi amigo, princesa. Me está ayudando a probar que soy inocente. Sofía respiró hondo y con la impresionante precisión de una niña de 8 años, repitió casi palabra por palabra la conversación telefónica que había oído. Ella habló sobre los contratos, sobre los valores alterados, sobre Eduardo, diciendo que Marina era demasiado inteligente para su propia suerte. El doctor Ricardo miraba a la niña con creciente admiración. Sofía, ¿estás absolutamente segura de que fue eso lo que oíste? Estoy segura. Y hay más. Papá dijo que ustedes saben demasiadas cosas sin darse cuenta, principalmente yo, porque tengo una memoria impresionante. Marina y el doctor Ricardo intercambiaron miradas cargadas de significado. Si Eduardo consideraba a sus propias hijas como amenazas potenciales, la situación era aún más grave de lo que imaginaban. Tía Marina. Miguel tiró de su blusa para llamar la atención. Papá está muy enojado desde que te fuiste, grita con todo el mundo y está nervioso todo el tiempo. Y Lucía dijo que se va también. Sofía añadió, dijo que somos demasiado difíciles. En ese momento, el celular de Marina sonó. Era un número que ella no conocía, pero contestó de todos modos. ¿Marina Solís? La voz del otro lado era masculina, formal. Sí, soy yo. Aquí es el delegado Vargas de la Policía de la Ciudad de México. El señor Eduardo Castro registró un reporte informando que sus hijas desaparecieron. Dijo que usted puede estar involucrada en la desaparición. Marina sintió la sangre helarse en sus venas. Delegado, los niños están conmigo, pero vinieron por su cuenta. Yo ni siquiera sabía que habían salido de casa. Señora, necesito que traiga a los niños a la delegación inmediatamente. El padre está desesperado. Marina miró a Sofía y Miguel, que la observaban con expresiones preocupadas. Ella sabía que no tenía elección, pero también sabía que aquel era un momento crucial. Delegado, voy a llevar a los niños, sí, pero necesito que sepa que ellos tienen informaciones importantes sobre su padre, informaciones que pueden interesar a la justicia. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de informaciones? Informaciones sobre corrupción en obras públicas. 30 minutos después, Marina, el doctor Ricardo y los 2 niños estaban en la delegación. Eduardo había llegado antes que ellos, acompañado de 2 abogados con trajes caros que Marina nunca había visto. Cuando Sofía y Miguel vieron a su padre, en lugar de correr a abrazarlo, como siempre hacían, se escondieron detrás de Marina. ¡Sofía, Miguel! Eduardo se acercó con los brazos abiertos, pero los niños no se movieron. Papá, ¿por qué mentiste sobre la tía Marina? Sofía preguntó con voz pequeña pero firme. Eduardo se detuvo a mitad de camino, su rostro palideciendo visiblemente. ¿De qué estás hablando, hija? Yo te oí hablando por teléfono. Dijiste que inventaste que ella robó porque ella sabía sobre cosas malas que hiciste. El silencio en la delegación fue absoluto. Los abogados de Eduardo se miraron nerviosamente y el delegado Vargas se inclinó hacia adelante en la silla. Eduardo, uno de los abogados susurró urgentemente. No respondas nada. Pero Miguel, con la inocencia de sus 6 años, fue directo al grano. Papá, eres mentiroso. La tía Marina lloró mucho cuando la echaste y ella no robó nada. Sé que no robó. Eduardo intentó recomponerse, pero estaba visiblemente afectado. Niños, ustedes no entendieron bien lo que oyeron. Marina, yo sí entendí. Sofía interrumpió con firmeza. Dijiste que ella descubrió sobre los sobreprecios, que ella oyó conversaciones sobre alterar valores de obras públicas. El delegado Vargas se levantó despacio.
Su expresión había cambiado completamente desde el inicio de la conversación. Señor Castro, ¿usted puede explicarme de qué está hablando su hija? Ella es una niña, Eduardo dijo rápidamente. Los niños inventan historias, mezclan cosas que oyen. Yo no inventé nada, Sofía gritó, lágrimas de rabia rodando por su rostro. Usted mintió sobre la tía Marina. Usted dijo que ella era ladrona, pero usted es el ladrón. El doctor Ricardo se acercó al delegado. Señor delegado, tengo aquí documentos que comprueban un esquema de corrupción que involucra a la empresa del señor Castro. Las declaraciones de los niños son solo una pieza más del rompecabezas. Eduardo intentó salir de la delegación, pero el delegado Vargas le hizo una señal para que permaneciera. Señor Castro, creo que necesitamos hablar con más calma y los niños tal vez sea mejor que se queden con alguien de confianza mientras aclaramos esta situación. Sofía miró a Marina con los ojos llenos de esperanza. Tía Marina, ¿podemos quedarnos contigo? Marina miró a Eduardo, luego al delegado. Si está permitido, yo estaría feliz de cuidarlas. Eduardo comenzó a protestar, pero Sofía lo interrumpió una vez más. Papá, no quiero quedarme contigo ahora. Lastimaste a la tía Marina, mentiste a todo el mundo. Miguel asintió vigorosamente. La tía Marina nunca nos mintió. Tú sí. El delegado Vargas observó la escena con atención. Dos niños claramente prefiriendo quedarse con la niñera, acusada falsamente de robo, que con su propio padre. Las declaraciones detalladas de Sofía sobre conversaciones que una niña de 8 años no podría inventar. Los documentos que el doctor Ricardo había traído. Señor Castro, él dijo finalmente, creo que necesitamos hablar de muchas cosas y tal vez sea mejor que los niños se queden con la señora Marina por ahora. Eduardo miró a sus hijas, que lo observaban con una mezcla de decepción y tristeza que le rompía el corazón. Él había perdido mucho más que la confianza de ellas. Había perdido el amor incondicional que ellas siempre habían tenido por él, y todo porque había intentado silenciar a la única persona que realmente amaba a esas niñas como si fueran suyas. Cuando salieron de la delegación una hora después, Sofía sujetaba una mano de Marina y Miguel sujetaba la otra. Por primera vez en una semana, los dos niños estaban sonriendo. Tía Marina, Sofía dijo mientras caminaban, ¿vas a probar que eres inocente? Sí, princesa, y ustedes dos me ayudaron mucho hoy. Y después vas a vivir con nosotros de nuevo. Marina miró a los dos niños que amaba más que a su propia vida. Si todo sale bien y si ustedes quieren, tal vez podamos ser una familia de verdad. Miguel dejó de caminar y miró a Marina con los ojos brillando. Una familia para siempre. Una familia para siempre. Del otro lado de la ciudad, Eduardo estaba siendo oficialmente imputado por corrupción, asociación ilícita y falsedad ideológica. Y por primera vez en su vida, estaba entendiendo que algunas mentiras cuestan mucho más caro que la verdad. 3 meses después, Marina estaba sentada en la primera fila del tribunal, vistiendo el único traje que consiguió comprar en una tienda de ropa usada. A su lado, el doctor Ricardo organizaba una pila de documentos que había crecido considerablemente desde aquel primer encuentro en su oficina. Del otro lado del pasillo, Eduardo estaba rodeado por 4 carísimos abogados, pero la expresión en su rostro era la de un hombre derrotado. El juez, doctor Ernesto Paz, un hombre de 60 años conocido por su rigor e imparcialidad, golpeó el martillo para dar inicio a la audiencia. Hoy juzgaremos el caso de Marina Solís contra Eduardo Castro, referente al despido por justa causa, basado en acusaciones de apropiación indebida, así como las contraacusaciones de calumnia y difamación. Marina sintió el corazón acelerarse. Durante 3 meses,
Había vivido en casa de Carmen con Sofía y Miguel en una rutina que mezclaba felicidad pura con ansiedad constante. Los niños estaban temporalmente bajo su custodia mientras Eduardo respondía al proceso criminal por corrupción, pero todo dependía del resultado de esta audiencia. Doctor Ricardo, puede llamar a su primera testigo. Llamo a Sofía Castro. El silencio en el tribunal fue absoluto cuando Sofía, vistiendo un vestido azul que Marina había comprado especialmente para la ocasión, caminó hasta la silla de los testigos. A pesar de sus 8 años, ella caminaba con una determinación que impresionaba a todos los presentes. El juez se inclinó hacia adelante, suavizando la voz. «Sofía, ¿sabes por qué estás aquí hoy?» «Sí, señor juez. Estoy aquí para contar la verdad sobre mi padre y sobre la tía Marina». Eduardo se removió incómodamente en la silla. Durante 3 meses había intentado por todos los medios legales recuperar la custodia de sus hijas, pero ellas se negaban rotundamente a vivir con él. «Sofía», el doctor Ricardo comenzó gentilmente, «¿puedes contarle al tribunal lo que oíste a tu padre hablando por teléfono aquel día?» Sofía respiró hondo y miró directamente a Eduardo antes de responder. «Mi padre estaba en su oficina diciendo que tenía que deshacerse de la tía Marina porque ella sabía demasiadas cosas. Él dijo que ella había oído conversaciones sobre sobreprecios y que era demasiado inteligente para su propia suerte». El abogado de Eduardo se levantó inmediatamente. «Excelencia, protesto. La niña puede estar confundiendo fragmentos de conversaciones o inventando detalles». Pero Sofía continuó ignorando la interrupción. Él también dijo que el sistema bancario que alguien creó fue perfecto y que aunque la tía Marina probara que no hizo las transferencias, sería su palabra contra documentos oficiales. El tribunal murmuró por lo bajo. El doctor Ricardo tomó una pequeña grabadora de dentro de su carpeta. «Excelencia, me gustaría presentar como prueba la grabación que Sofía hizo de esa conversación». Eduardo se levantó tan bruscamente que derribó la silla. «Eso es imposible. Ella es una niña. ¿Cómo podría haber grabado?» Sofía miró a su padre con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. «La tía Marina siempre dijo que cuando uno oye algo malo, tiene que guardar pruebas. Ella me enseñó a usar la grabadora de su celular para grabar las clases de piano. Entonces la usé para grabarte a ti». El doctor Ricardo encendió el aparato y la voz de Eduardo resonó por el tribunal con una claridad cristalina. Marina era el único problema. Ella estaba siempre en la casa, siempre oyendo conversaciones. Era cuestión de tiempo hasta que ella conectara los puntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo había palidecido completamente y sus abogados susurraban urgentemente entre sí. La grabación continuó. «Sí, sé que fue drástico despedirla de esa manera, pero no había otra opción. Ella había oído conversaciones sobre los sobreprecios, había visto documentos en mi mesa». El juez detuvo la grabación y se dirigió a Sofía. «Hija mía, ¿entiendes la gravedad de lo que estás presentando aquí?» «Entiendo, señor juez. Mi padre mintió sobre la tía Marina. Ella nunca robó nada. Ella nos cuida con amor de verdad, no como él». Eduardo intentó acercarse a su hija, pero Sofía retrocedió instintivamente. «Sofía, hija, ¿no entiendes? Yo estaba intentando proteger a nuestra familia». «¿Proteger de qué?». Sofía respondió, las lágrimas empezando a rodar. «La tía Marina siempre nos protegió. Cuando tuve pesadillas, ella se quedó despierta conmigo toda la noche. Cuando Miguel se lastimó en el parque, ella corrió con él al hospital. Tú siempre estabas trabajando». El doctor Ricardo se acercó nuevamente. «Sofía, ¿puedes contarle al juez cómo te sentías cuando la tía Marina se fue?» «Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón. La tía Marina era quien hacía panqueques los domingos, quien ayudaba con la tarea, quien contaba historias antes de dormir. Después de que ella se fue, yo no podía dormir bien».
Miguel, que estaba sentado en la primera fila junto a Carmen, comenzó a llorar silenciosamente. Sofía miró a su hermano y su voz se volvió más firme. Y Miguel se enfermó. Tuvo fiebre toda la semana después de que ella se fue y ningún médico sabía por qué. Solo mejoró cuando la tía Marina regresó para cuidarnos. El abogado de Eduardo intentó una última jugada. Sofía, tu padre siempre les dio todo lo mejor, casa bonita, ropa cara, juguetes. Sofía lo interrumpió con una sabiduría que sorprendió a todo el tribunal. Señor, la tía Marina vivía en un cuartito pequeño y ganaba poco dinero, pero ella compartía su merienda conmigo cuando yo olvidaba la mía. Mi padre tiene mucho dinero, pero nunca jugó conmigo en el suelo. El dinero no es amor. Varias personas en el tribunal se emocionaron visiblemente con las palabras de la niña. El juez se aclaró la garganta, claramente conmovido. Sofía, gracias por tu testimonio. Puedes sentarte. Cuando Sofía bajó de la silla de los testigos, pasó directamente por Eduardo sin mirar y corrió a sentarse en el regazo de Marina. Eduardo observó la escena con una expresión de profundo dolor. Llamo a Miguel Castro. El doctor Ricardo anunció. Miguel, con sus 6 años, necesitó un cojín para alcanzar el micrófono. Él miraba a Marina en busca de aliento en cada pregunta. Miguel, el juez dijo gentilmente, ¿sabes la diferencia entre verdad y mentira? Sí, señor. La tía Marina siempre dijo que la mentira lastima a las personas y la verdad ayuda. ¿Y puedes contar la verdad sobre lo que pasó cuando la tía Marina se fue? Miguel se limpió la nariz con la manga de su camisa antes de responder. Cuando papá echó a la tía Marina, lloré mucho. Ella siempre me cuidaba cuando tenía pesadillas sobre monstruos. Sin ella, los monstruos volvieron y no podía dormir. Eduardo cerró los ojos, sus manos temblando visiblemente. ¿Y qué piensas de la tía Marina? El doctor Ricardo preguntó. Ella es la persona más buena del mundo entero. Cuando me rompí el brazo, ella se quedó conmigo en el hospital toda la noche cantando canciones para que no tuviera miedo. Papá llegó solo por la mañana. Miguel miró directamente a Eduardo por primera vez. Papá, ¿por qué dijiste que la tía Marina era ladrona? Ella nunca tomó nada que no fuera suyo. Eduardo intentó responder, pero la voz no le salió. Sus abogados le impidieron hablar, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel, el juez preguntó, ¿dónde te gustaría vivir? Con la tía Marina para siempre. Ella hace la comida que me gusta, cuenta historias divertidas y nunca me grita cuando derramo algo. Después del testimonio de los niños, el doctor Ricardo presentó las evidencias técnicas, mostró cómo la cuenta bancaria falsa había sido creada, cómo las transferencias fueron hechas desde el propio ordenador de Eduardo, cómo toda la operación fue orquestada para incriminar a Marina. El fiscal, que se había convertido en parte del proceso debido a las acusaciones criminales contra Eduardo, presentó evidencias del esquema de corrupción, contratos sobrepreciados, sobornos documentados, una red de criminalidad que involucraba decenas de millones de pesos. Excelencia, el fiscal dijo. El acusado no solo cometió crímenes contra el erario público, sino que también destruyó deliberadamente la vida de una persona inocente para encubrir sus crímenes. Cuando le llegó el turno a Eduardo de hablar, él se levantó lentamente. Sus abogados intentaron aconsejarle que permaneciera en silencio, pero él negó con la cabeza. Excelencia, yo cometí muchos errores, crímenes imperdonables contra el dinero público, pero lo que hice con Marina fue aún peor. El tribunal quedó en silencio absoluto. Marina Solís es inocente de todas las acusaciones que hice contra ella. Creé una cuenta bancaria falsa, falsifiqué transferencias, inventé pruebas falsas para destruir su reputación. Eduardo miró a Marina, que lo observaba con una expresión neutra.
Hice esto porque ella se había convertido en una testigo inconveniente, pero la verdad es que ella fue lo mejor que les pasó a mis hijas después de que su madre murió. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Mis hijas amaban a Marina más de lo que me amaban a mí, y en lugar de alegrarme porque tuvieran a alguien que las amaba tanto, sentí envidia. Envidia de una mujer que ganaba 2.000 panes MXN al mes, pero era capaz de dar la vida por ellas. Sofía y Miguel observaban a su padre con expresiones confundidas, viéndolo llorar por primera vez en su vida. Marina, Eduardo dijo volviéndose directamente hacia ella, sé que no merezco perdón. Destruí tu vida, causé sufrimiento a mis propias hijas, cometí crímenes terribles, pero quiero que sepas que ellas no podrían estar en mejores manos. Marina sintió lágrimas rodar por su propio rostro, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio, reivindicación y una profunda compasión por un hombre que lo había perdido todo por orgullo y avaricia. «Eduardo», ella dijo levantándose, «tus hijas aún te aman. Están confundidas y dolidas, pero son niños. Si realmente cambias, si pagas por tus errores y demuestras que aprendiste, tal vez un día puedan ser una familia nuevamente». Eduardo asintió, incapaz de hablar. El juez golpeó el martillo. En vista de las evidencias presentadas y la confesión del acusado, declaro a Marina Solís completamente inocente de todas las acusaciones. Las acusaciones de calumnia y difamación contra Eduardo Castro son procedentes. Él hizo una pausa, mirando a los niños. En cuanto a la custodia de las menores, Sofía y Miguel Castro, considerando el testimonio de ellas y la situación criminal del padre, concedo la custodia temporal a Marina Solís, con derecho a iniciar proceso de adopción, si así lo desea. Sofía y Miguel estallaron en gritos de alegría, corriendo a abrazar a Marina. Todo el tribunal comenzó a aplaudir, incluso los funcionarios que deberían mantener la neutralidad. Eduardo observó la escena, viendo a sus hijas finalmente felices de nuevo, y por primera vez en meses esbozó una verdadera sonrisa. Ellas estaban donde deberían estar, con alguien que las amaba de verdad. Marina abrazó a los dos niños, sabiendo que a partir de aquel momento no eran más solo los niños que ella cuidaba, eran sus hijas para siempre. 6 meses después del juicio, Marina estaba en la cocina del apartamento de 2 habitaciones que había conseguido alquilar, preparando panqueques para el desayuno del domingo. El dulce olor se esparcía por la casa mezclado con las risas de Sofía y Miguel que jugaban en la sala. Era un sonido que ella nunca se cansaba de oír. «Tía Marina», Miguel gritó desde la sala. «¿Puedo ayudarte a voltear los panqueques?» «Claro, campeón, pero ten cuidado con la sartén caliente». En los últimos meses, la vida se había transformado completamente. El apartamento era pequeño comparado con la mansión donde los niños vivían antes, pero estaba lleno de algo que la casa anterior nunca tuvo: amor genuino en cada rincón. Sofía apareció en la cocina sosteniendo un sobre que había llegado por correo. «Marina, te llegó una carta. Es del abogado». Marina se limpió las manos en el delantal y abrió el sobre con cuidado. Era del doctor Ricardo, informando sobre los últimos desarrollos del caso de Eduardo. «¿Qué dice?», Sofía preguntó curiosa. «Tu padre fue condenado a 8 años de prisión por corrupción y asociación ilícita. También tendrá que devolver todo el dinero que le robó al gobierno». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Va a estar mucho tiempo lejos». Marina se arrodilló delante de la niña, sosteniendo sus manitas. «Bastante tiempo, princesa. Pero ¿recuerdas lo que siempre conversamos? Él cometió errores muy graves y necesita pagar por ellos». «Lo sé, es solo que a veces lo extraño, como era antes, cuando mamá todavía estaba viva». Miguel se acercó y abrazó a su hermana. «Pero ahora tenemos a Marina para siempre, ¿verdad? Para siempre».
Marina confirmó, abrazando a los dos. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Carmen, la amiga que había albergado a Marina en los primeros días después del despido. Marina, ¿viste el periódico hoy? No. ¿Por qué? Hay un artículo enorme sobre el caso de Eduardo y hablan mucho de ti y de los niños. Prácticamente te convertiste en un símbolo de justicia. Marina suspiró. La atención de los medios había sido intensa en los últimos meses. Reporteros querían entrevistarla. Programas de televisión la invitaban a contar su historia, pero ella siempre se negaba, queriendo proteger la privacidad de los niños. Carmen, sabes que no me gusta toda esta exposición. Lo sé, pero esta vez es diferente. El artículo habla sobre cómo estás criando a los niños, sobre el proceso de adopción. Es muy bonito, Marina, y hay algo que te va a interesar. ¿Qué? Varias personas están ofreciendo donaciones para ayudar con los costos de la adopción y con la educación de los niños. Ya se han recaudado más de $50,000. MXN. Marina casi dejó caer el teléfono. ¿Cómo así? Su historia conmovió a mucha gente. Hay gente enviando dinero, ofreciendo becas. Incluso una escuela particular ofreció plazas gratuitas para Sofía y Miguel. Después de colgar, Marina se quedó parada en la cocina intentando procesar la información. Durante meses, había luchado para llegar a fin de mes, trabajando como limpiadora en las horas en que los niños estaban en la escuela para complementar la pequeña pensión que recibía del gobierno o para cuidarlos. «Marina, ¿estás bien?», Sofía preguntó, notando su expresión pensativa. «Sí, mi amor. Es que a veces es difícil creer cómo han cambiado las cosas». Aquella tarde, Marina llevó a los niños al parque, donde solían jugar los fines de semana. Era un pequeño parque público en el barrio, nada comparado con los lugares caros donde Eduardo solía llevar a sus hijas. Pero a Sofía y Miguel les encantaba. Mientras los niños jugaban en el tobogán, Marina recibió una llamada inesperada. Era del Dr. Jorge, director de la escuela donde Sofía y Miguel estudiaban. «Marina, disculpa molestar el domingo, pero tengo una propuesta que hacer». «Claro, Dr. Jorge. ¿Qué pasó?». «Usted sabe que sigo el desarrollo de los niños desde que vinieron a vivir con usted. El cambio en ellos ha sido impresionante. Sofía, que antes apenas hablaba en clase, ahora es una de las alumnas más participativas. Y Miguel superó completamente los problemas de concentración que tenía». Marina sonrió, observando a Miguel ayudar a un niño más pequeño a subir al juego. «Son niños increíbles, solo necesitaban estabilidad emocional». «Exacto, y es por eso que quiero hacerle una propuesta. Nuestra escuela tiene un programa de becas integrales para niños en situación especial. Me gustaría ofrecer 2 becas para Sofía y Miguel, cubriendo todo: mensualidad, material, uniforme, hasta las comidas». Marina sintió lágrimas formarse en sus ojos. «Doctor Jorge, no sé qué decir. Diga sí, estos niños tienen un potencial increíble y usted está haciendo un trabajo maravilloso con ellos. Merecen todas las oportunidades posibles». Cuando colgó el teléfono, Marina llamó a los niños para que se sentaran con ella en el banco del parque. «Tengo una novedad que contarles». «¿Buena o mala?», Miguel preguntó, siempre directo. «Muy buena. La escuela de ustedes ofreció becas integrales. Esto quiere decir que podrán estudiar allí sin que tengamos que pagar nada». Sofía frunció el ceño. «¿Pero eso no es caridad? Siempre dijiste que tenemos que trabajar por las cosas». Marina sonrió ante la madurez de la niña. «No es caridad, princesa, es reconocimiento. Ustedes son estudiantes excelentes y la escuela quiere invertir en ustedes». «¿Y tú, Marina?», Miguel preguntó. «¿Vas a estudiar también?». La pregunta tomó a Marina por sorpresa. Ella había dejado de estudiar a los 18 años para trabajar y nunca más pensó en volver a los estudios. «No sé, mi amor. Por ahora, mi prioridad son ustedes». «Pero tú eres muy inteligente», Sofía insistió.
Sabes de todo, ayudas con todas nuestras tareas, cuentas historias hermosas. Deberías estudiar para ser maestra o escritora. Aquella noche, después de acostar a los niños, Marina se quedó en la pequeña sala pensando en las palabras de Sofía. Tal vez era hora de pensar en su propio futuro, no solo en el de los niños. El lunes por la mañana, ella llevó a Sofía y Miguel a la escuela y, en lugar de ir directamente al trabajo, pasó por la universidad local. Había visto un cartel sobre cursos nocturnos para adultos que trabajaban durante el día. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista. Me gustaría saber sobre el curso de pedagogía nocturno. Claro, tenemos un programa especial para personas que ya trabajan en el área de educación o cuidado infantil. ¿Usted trabaja con niños? Marina sonrió. Sí, soy mamá. 2 semanas después, Marina recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era de una periodista de la televisión nacional. Marina, soy Julia Ríos del programa Historias de Superación. Nos gustaría mucho contar su historia en nuestro programa. Gracias, pero ya he dicho que no doy entrevistas. Entiendo su posición, pero déjeme explicarle por qué esto sería importante. Su historia está inspirando a mujeres en todo el país. Recibimos cientos de cartas de personas que vieron su lucha y encontraron fuerzas para enfrentar sus propias dificultades. Marina dudó. No quiero exponer a los niños. No sería necesario. Podemos grabar solo él con usted o incluso usar solo su voz, si lo prefiere. Lo importante es el mensaje de esperanza que usted representa. Aquella noche, Marina conversó con Sofía y Miguel sobre la propuesta. ¿Creen que debería contar nuestra historia en la televisión?, le preguntó a Sofía. La niña pensó por algunos segundos. Si eso ayuda a otros niños que están pasando por lo que nosotros pasamos, creo que sí. ¿Y tú, Miguel? ¿Puedo aparecer en la televisión también?, él preguntó emocionado. Marina rió. Vamos a pensarlo con calma. Al día siguiente, el doctor Ricardo llamó con una noticia que Marina no esperaba. Marina, Eduardo pidió hablar contigo. ¿Cómo así? Quiere una visita. Dijo que tiene algo importante que decir y que no consigue dormir sin hablar contigo. Marina sintió su estómago contraerse. No había visto a Eduardo desde el juicio y no sabía si quería verlo ahora. No puede decirlo a través de ti. Dijo que necesita hablar personalmente. Marina, sé que es difícil, pero tal vez sea importante para el cierre de todo esto. Marina pasó el resto del día pensando. Parte de ella quería dejar el pasado enterrado, pero otra parte sentía que tal vez necesitaba oír lo que Eduardo tenía que decir. Aquella noche, después de acostar a los niños, ella tomó una decisión. Voy a visitarlo, pero no les voy a contar a Sofía y Miguel hasta saber de qué se trata. El sábado por la mañana, Marina dejó a los niños con Carmen y tomó 2 autobuses hasta la penitenciaría, donde Eduardo estaba preso en la Ciudad de México. Era un lugar frío, gris, que contrastaba drásticamente con la vida de lujo que él tenía antes. Cuando Eduardo apareció del otro lado del vidrio, Marina apenas lo reconoció. Había adelgazado mucho, su cabello estaba canoso y había una profunda tristeza en sus ojos que ella nunca había visto. Se quedaron mirando por algunos segundos antes de que Eduardo tomara el teléfono. Marina, gracias por venir. ¿Qué querías decirme, Eduardo? Él respiró hondo. Quería pedirte perdón. No el perdón formal que ya pedí en el tribunal, sino el perdón de una persona para otra, de un padre que destruyó la vida de la persona que más amó a sus hijas. Marina sintió un nudo en la garganta. Eduardo, déjame terminar, por favor. Estos meses en prisión me hicieron pensar mucho sobre quién me convertí, sobre lo que perdí, sobre lo que realmente importa en la vida. Él hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. ¿Sofía y Miguel están bien? ¿Están felices? Son niños. Increíbles, Eduardo, tú lo sabes. Lo sé,
y sé que son increíbles porque tú las amas de verdad, de la forma en que yo nunca supe amar. Marina vio el dolor genuino en sus ojos y sintió su rabia disminuir. Eduardo, ellas todavía preguntan por ti. A veces preguntan. Él se inclinó hacia adelante esperanzado. Sofía principalmente. Ella extraña al padre que eras antes de que todo esto pasara. Eduardo cerró los ojos. Perdí a mi familia 2 veces. Primero cuando mi esposa murió y después cuando dejé que la avaricia destruyera lo que quedaba. No la perdiste para siempre. Los niños perdonan, Eduardo. Si realmente cambias, si demuestras que aprendiste, tal vez todavía haya esperanza. ¿Tú dejarías que me visitaran? Marina pensó por un largo momento. Cuando ellas estén listas, si quieren, sí, pero tiene que ser decisión de ellas. Eduardo asintió, lágrimas rodando por su rostro. Marina, hay algo más. Una cosa que necesito contarte. ¿Qué necesitas contarme? Marina preguntó viendo la expresión seria en el rostro de Eduardo. Antes de ser arrestado, conseguí transferir todo el dinero limpio que me quedaba a una cuenta a nombre de las niñas. Son $300,000 MXN, dinero que gané honestamente antes de involucrarme con corrupción. Marina se quedó sin palabras. Es dinero limpio, Marina. Puedes verificarlo con cualquier abogado. Quiero que lo uses para su educación, para su futuro. Es lo único decente que puedo hacer ahora. Eduardo, yo no puedo aceptar. No es. Para ti, es para ellas. Es su herencia por derecho. Por favor, Marina, déjame hacer al menos esto bien. Marina miró a aquel hombre quebrado del otro lado del vidrio y vio no al empresario corrupto que había destruido su vida, sino a un padre arrepentido, intentando hacer lo mínimo por el futuro de sus hijas. Está bien, pero el dinero queda guardado para cuando sean mayores de edad, para la universidad, para empezar la vida adulta. Eduardo sonrió por primera vez desde que Marina llegó. Gracias. Y Marina, si un día ellas quieren saber sobre su madre, sobre cómo éramos antes de que todo saliera mal, puedes contarles. María era una mujer increíble. Ellas merecen saber eso. Cuando Marina salió de la prisión, sintió como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. El perdón no había sido solo un regalo para Eduardo, sino una liberación para ella misma. 2 semanas después, Marina estaba nerviosa arreglándose en el apartamento. Era el día de la grabación del programa de televisión. Después de mucho pensarlo, había decidido contar su historia, pero solo su parte, protegiendo al máximo la privacidad de los niños. «Estás hermosa», Sofía dijo, ayudando a Marina a elegir la blusa. «¿Y vas a hablar de nosotras?» «Voy a hablar de amor, de cómo ustedes cambiaron mi vida, de segundas oportunidades y del papá». Marina se arrodilló delante de Sofía. «Voy a decir que él cometió errores graves, pero que las personas pueden cambiar, que ustedes siguen siendo sus hijas, aunque yo sea su mamá del corazón ahora». El programa salió al aire 3 semanas después, un jueves por la noche. Marina, Sofía y Miguel lo vieron juntos, abrazados en el sofá de la sala. Ver su propia historia contada en la televisión fue surreal para Marina. La periodista había hecho un trabajo sensible, enfocándose en la transformación positiva que el amor puede traer, en la fuerza de los niños, en la importancia de luchar por la verdad. «Mamá», Miguel dijo de repente. Era la primera vez que la llamaba así. «¿Lloraste en la televisión?» «Lloré de alegría, amor, porque nuestra familia es perfecta tal como es». Sofía se acurrucó más en Marina. «¿Puedo llamarte mamá también?» Marina sintió su corazón llenarse de una felicidad que no sabía que era posible. «Pueden llamarme como quieran, siempre y cuando sepan que las amo más que a nada en este mundo». En los días siguientes al programa, la vida de Marina se puso de cabeza de nuevo, pero esta vez de forma positiva. Cientos de personas la contactaron ofreciendo ayuda, trabajo, oportunidades. Una editorial le ofreció un contrato para escribir un libro sobre su experiencia.
Una escuela particular le ofreció empleo como coordinadora pedagógica. Incluso una universidad le ofreció beca integral para que terminara la facultad. Pero la llamada que más la emocionó vino de una mujer llamada Diana de Guadalajara. Marina, soy trabajadora social y trabajo con adopción. Su caso inspiró a muchas familias a considerar adoptar niños mayores. Quería invitarla a dar conferencias sobre amor incondicional y segundas oportunidades. Marina aceptó inmediatamente. Si su historia podía ayudar a otros niños a encontrar familias amorosas, ella daría cuantas conferencias fueran necesarias. 6 meses después, en una mañana soleada de sábado, Marina estaba en el registro civil con Sofía y Miguel, finalmente oficializando la adopción. Los niños habían pedido cambiar su apellido a Solís y Marina no podía parar de llorar de felicidad. Ahora somos familia de papel también, Sofía dijo, sosteniendo el documento oficial. Siempre fuimos familia de corazón. Marina respondió, abrazando a los 2 niños. De camino de vuelta a casa, pasaron por el parque donde solían jugar. Marina detuvo el coche y sugirió una celebración improvisada. Mientras Sofía y Miguel corrían por el área de juegos, Marina recibió una llamada del doctor Ricardo. Marina, tengo una novedad. Eduardo te envió una carta. ¿Qué dice? Quiere saber si autorizarías a las niñas a visitarlo en Navidad. Dijo que entendería si la respuesta fuera no, pero que le gustaría mucho verlas, aunque fuera por pocos minutos. Marina miró a Sofía y Miguel jugando, vio lo felices y adaptados que eran y tomó una decisión. Voy a hablar con ellas. Si quieren ir, yo las llevo. Aquella noche, Marina conversó con los niños sobre la posibilidad de visitar a Eduardo. Yo quiero ver a papá, Sofía dijo inmediatamente. Quiero contarles sobre la escuela nueva, sobre mi premio de mejor alumna, de la clase. Y yo quiero mostrarle mi dibujo del dinosaurio. Miguel añadió. ¿Están seguras? Saben que él va a seguir preso por mucho tiempo todavía. Lo sabemos, Sofía respondió con madurez. Pero él sigue siendo nuestro padre. Y tú siempre dijiste que familia es amor, no perfección. El día de la visita, Marina llevó a los niños a la prisión. Eduardo lloró cuando vio a sus hijas y ellas corrieron a abrazarlo a través del vidrio de protección. Papá, estás más delgado, Sofía dijo, preocupada. Estoy bien, princesa. Cuéntame cómo están las cosas. Durante 1 hora, Sofía y Miguel contaron sobre la nueva escuela, sobre los amigos, sobre las aventuras que vivían con Marina. Eduardo escuchaba todo con total atención, haciendo preguntas, riendo de las historias divertidas. Papá, Miguel dijo cerca del final de la visita, Marina nos cuida muy bien. Hace panqueques todos los domingos y nunca grita ni cuando rompo algo. Me alegro, hijo. Marina es una persona especial. Sofía miró a su padre con cariño. Cuando salgas de prisión, ¿puedes venir a vivir con nosotros? Eduardo miró a Marina, quien asintió casi imperceptiblemente. Princesa, cuando salga de aquí, voy a ser una persona diferente. Voy a tener que trabajar mucho para reconquistar su confianza, pero si Marina lo permite y si ustedes quieren, me gustaría mucho volver a ser parte de su familia. Claro que queremos, Miguel dijo. Familia es para siempre, ¿verdad, Marina? Para siempre, Marina confirmó. 2 años después, Marina estaba en la graduación de pedagogía, vistiendo la toga negra y el birrete con Sofía y Miguel en la primera fila, aplaudiendo orgullosos. Había conseguido conciliar trabajo, estudios y maternidad, y ahora era oficialmente profesora. Eduardo, que había ganado libertad condicional por buen comportamiento, estaba sentado algunas filas atrás, también aplaudiendo. Él vivía en un apartamento simple y trabajaba como albañil, reconstruyendo su vida desde cero. Visitaba a los niños todos los domingos para almorzar, siempre trayendo pequeños regalos o ayudando con las tareas. La relación de ellos se estaba reconstruyendo despacio,
con base en el respeto mutuo y el amor genuino por los niños. Después de la ceremonia, cuando Marina estaba tomando fotos con Sofía y Miguel, Eduardo se acercó. Marina, gracias. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad de ser padre, por mostrarles a mis hijas que las personas pueden cambiar, por ser la madre que ellas merecían tener. Marina sonrió. Eduardo, todos merecen una segunda oportunidad. Estás demostrando todos los días que cambiaste. Sofía corrió hacia él, sosteniendo el diploma de Marina. Mira, ahora Marina es profesora oficial. Va a enseñar a otros niños como nos enseñó a nosotros, y la vamos a ayudar en la nueva escuela. Miguel añadió, vamos a ser asistentes especiales. Marina miró a aquella familia no convencional que habían construido juntos. Ella, dos niños que la llamaban mamá y un expatrón que se había convertido en un padre presente y arrepentido, y supo que todas las lágrimas, toda la lucha, todo el sufrimiento habían valido la pena, porque al final el amor siempre vence. Y a veces las familias más bonitas son aquellas que se construyen no por la sangre, sino por la elección diaria de amar, perdonar y volver a empezar. Aquella noche, cuando acostó a Sofía y Miguel en el apartamento, que ahora era verdaderamente un hogar, Marina miró por la ventana las estrellas y susurró una oración de gratitud. 3 años atrás, ella era solo una niñera humillada y falsamente acusada. Hoy era madre, profesora, conferencista, autora de un libro que inspiraba a miles de personas por el país. Pero más importante que todos los títulos, era amada. Verdaderamente amada por 2 niños que la eligieron como madre y respetada por un hombre que aprendió el valor de la humildad y la redención. Marina, Sofía llamó desde el cuarto. ¿Puedes cantar esa canción para que nos durmamos? Claro, princesa. Marina entró en el cuarto y se sentó entre las 2 camas, cantando la canción de cuna que había creado especialmente para ellos. Observó sus caritas, relajándose gradualmente. Oyó sus respiraciones volverse más lentas y profundas. Cuando salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta, como siempre hacía, Marina sonrió para sí misma. Su vida se había convertido exactamente en lo que siempre había soñado. Una familia construida en el amor, en la verdad y en las segundas oportunidades. Y ella sabía que pasara lo que pasara, ellos estarían juntos para siempre, porque algunas historias de amor son más fuertes que cualquier adversidad.